Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Muy bien, muchas gracias. Cuando Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de Corinto, él va a desarrollar un tema, podemos ver un eje central en toda la carta, y sin duda guiado por el Espíritu Santo, el Pablo está escribiendo, abarca muchas doctrinas, pero hay un eje que se puede ver en toda la intención de la carta. Pablo tiene en su mano una carta que recibió de esta iglesia, donde la iglesia le hacía muchas preguntas a Pablo. Pablo tenía que responderlas. Pero también Pablo tenía informes acerca de esta iglesia, de otros hermanos como Estefanas o de los de la casa de Cloé, donde le informaron a Pablo cuál era la situación de esa iglesia. Y entonces Pablo tiene que escribir esta carta para corregir algunos errores que estaban sucediendo dentro de la iglesia. Pablo quiere dar las directrices para corregir esos errores y para que la iglesia tenga una vida interna sana, ¿sí? Buenas relaciones. Por eso tenemos en nuestras Biblias los capítulos 11 al 14, ¿sí? Que salen de esta idea de Pablo de corregir estos errores. Pero el tema fundamental es generar ese orden que necesita la iglesia, que es la casa de Dios, en cuanto al servicio. Tiene que haber un orden. No podemos hacer lo que nosotros queremos de la forma que nosotros queremos, tiene que haber un orden. Por eso, si tenemos 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 1 empieza a hablar del velo de la mujer en la congregación. Un tema muy discutido, y que el velo no es simplemente porque era algo que era necesario por la costumbre también, pero también era un símbolo del orden que Dios tiene dentro de su iglesia en cuanto al hombre y a la mujer. Después dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 17, habla del tema del culto más central que tiene la iglesia, que es la cena del Señor. Entonces les dice a los hermanos cómo debían participar en la cena. Ellos tenían que participar con dignidad, en orden y en guía del Espíritu Santo. Y no se estaban respetando en esta reunión. Y en este capítulo 12, Pablo insiste en la unidad del Espíritu, en la unidad que tiene que haber en la iglesia al momento de servir. Así que Pablo habla de los dones que los da el Espíritu Santo, que los reparte como Él quiere porque Él es Dios, y que a cada creyente Él reparte por lo menos un don. Porque todos somos fundamentales en la iglesia, fundamentales no, todos somos necesarios en la iglesia. Así que Pablo quiere poner un orden en cuanto al servicio. Pero ¿dónde marca los dones? En la congregación. Por eso es importante que los creyentes estén congregados, pertenezcan a una iglesia local. No existe el llanero solitario que anda solo por la vida, porque la intención de Dios al crear su iglesia es que nosotros estemos en comunidad. Nos hizo seres sociables, pero aparte nos hizo sus hijos, su familia, y quiere que Dios que nosotros estemos congregados. Por eso es muy importante el valor que nosotros le damos al congregarnos. Este don que todos tenemos, los hijos de Dios, es necesario en el cuerpo. Es necesario que se desarrolle, porque si no algo está faltando. Pablo en el capítulo 13, ¿se acuerda que venía mencionando capítulo 11, capítulo 12? Capítulo 13, Pablo va a hablar del amor. Y no es que le aflora la parte poética a Pablo, sino que dice que los dones, el ejercicio de los dones tiene que ser impulsado por el amor verdadero. El amor a los hermanos, a que mi hermano esté bien, a que mi hermano crezca. De ahí tiene que ser impulsado el ejercicio de mi don. No para mí, para mi orgullo, para que me vean, sino como dice claramente la Escritura, el don es para el otro. Yo soy simple instrumento. Dios
hace la magnífica obra de hacer crecer a su iglesia a través nuestro, y mi don beneficia a la iglesia, y yo soy bendecido cuando la iglesia ejerce sus dones. Si leemos un pantallazo de estos capítulos 13 y 14, vemos que Pablo pone el fundamento para servir, háganlo con amor. Y en el capítulo 14 describe una reunión regular, ¿sí? Cómo se congregaba la iglesia, y él quiere marcar en esa reunión algunos aspectos muy importantes, porque él ahí menciona varios dones en el capítulo 14, habla del don de lenguas, habla del don de interpretación de lenguas, habla del don de profecías, y en el capítulo 14 también menciona el fruto que trae esos dones, y habla de edificación, exhortación y consolación. ¿Dónde? Cuando la iglesia está congregada. Por eso es lo importante de estar congregado. Dice 1 Corintios 14, 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Pablo está marcando que el don tiene que provocar esto, la edificación de la iglesia. No es así que yo soy responsable de ejercer el don, de ponerlo en práctica, conocerlo y también congregarme. En los versículos 4 al 6 que leímos del capítulo 12, Pablo habla de una diversidad que hay en la unidad divina. Dios es uno, pero se manifiesta en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y sin embargo, Pablo dice que la Trinidad está operando en la iglesia. Dice que hay diversidad de dones, ministerios y operaciones, pero todos proceden de un mismo Dios, de un trino Dios. Hay diversos dones porque el Espíritu es uno y los reparte. Hay varios ministerios que son llevados a cabo bajo la dirección del Señor, y hay diferentes operaciones que se hacen eficaces gracias al poder que viene de Dios, dice, de Dios, y cuando habla de Dios es Dios el Padre. Así que esa es la obra que hace el trino Dios en su iglesia al aplicar los dones. Es Dios dándole el crecimiento a través de cada uno de sus miembros. Pablo dice que cada uno recibe un don, uno o más dones, pero son sobre los hijos de Dios que recibimos los dones, y como les dije, es nuestra responsabilidad conocerlos, perfeccionarlos y ponerlo en servicio de la iglesia cuando la iglesia está reunida. Pedro lo dijo, como leímos varias veces, en 1 Pedro capítulo 4, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y termina diciendo: para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Somos llamados a ser buenos administradores con los dones, servir a los demás y así traer a la iglesia bendición, fortaleza, crecimiento y la manifestación de la gracia de Dios. Todo para la gloria de Dios y alabanza de Jesucristo. En los versículos 12 al 13, Pablo habla de la diversidad, la unidad en la diversidad, ¿sí? Antes hablaba de la diversidad en la unidad de Dios, ahora habla al revés, de la unidad que hay en la diversidad. Somos muchos, somos todos distintos, cada uno tiene un don, pero todos somos necesarios. Cada uno de nosotros es vital en este cuerpo. Pablo utiliza esta figura, el cuerpo, lo que mejor puede representar a la iglesia, un cuerpo. La iglesia no es una organización eclesiástica, donde hay jerarquías, donde hay un orden
como los de este mundo, donde se pone uno más arriba que otro, no. La iglesia es un cuerpo, es un organismo vivo, donde somos todos necesarios, donde todos tenemos interdependencia. Pablo usa varias veces esta figura del cuerpo. En Efesios capítulo 4 lo usa para ilustrar el crecimiento de la iglesia, aplicado a la iglesia universal, pero también a la iglesia local. Dice que hasta que llega a la perfección y madurez que Dios ha determinado. En Romanos capítulo 12 Pablo lo usa también en la figura del cuerpo, pero lo usa para mostrar las distintas funciones de los miembros y que esa diversidad trae salud y bienestar al cuerpo que es la iglesia. Así que el concepto que Pablo está implantando es la unidad que tiene que haber en la iglesia en el ejercicio de los dones. Todos necesarios, todos deben poner su granito de arena para este crecimiento que hace Dios en su iglesia. Todos necesarios unos a los otros. Esta interdependencia, esta diversidad de dones que podemos tener en esta noche, acá reunidos nosotros, Pablo dice que no tiene que provocar a celos, a divisiones, a creer que alguno se sienta más importante que otro. Porque pasa, lamentablemente pasa. Cuando hay celos, que sabemos, como dice Santiago, que vienen de nuestra carne, de nuestra propia concupiscencia, pero en la iglesia puede pasar. Y Pablo pone la figura del cuerpo y de los miembros peleando unos con otros. Y la oreja dice, no, yo no pertenezco al cuerpo porque no soy como tan útil como la mano. Y la oreja peleando con el ojo porque dice, no, yo no soy tan sensible como el ojo. Y Pablo pone esa figura que parece ridícula y graciosa, pero es la actitud que estaban tomando los hermanos en la iglesia de Corinto. Y lamentablemente muchas veces puede pasar eso en la iglesia, querer mostrar mi don, querer ocupar lugares que no me corresponden. Imagínense la oreja diciendo, no, yo ahora voy a hacer ojo. Lindo tortazo, así que así nos va a ir. Pero Pablo marca la actitud que tenían esos hermanos y muchas veces, lamentablemente, lo vemos en la iglesia. Algunos que dicen, no soy del cuerpo, me siento insignificante. ¿Les pasó? O alguno que se cree superior y le dice al otro, no te necesito. No, somos todos interdependientes, nos necesitamos todos para ese crecimiento que Dios quiere en su iglesia. El creyente obediente y fiel admitirá el orden que Dios puso, asumirá el don que Dios le dio, lo va a poner en práctica para el crecimiento de la iglesia, va a colaborar en lo grande o en lo pequeño, visible o invisible, pero tenemos que ser conscientes de que todos somos necesarios. Dios es omnipresente. ¿Qué es omnipresente? Que está en todos lados. Pero Dios decide de dónde manifestarse. En la antigüedad Dios decidió manifestar, estaba en todos lados, pero Dios dijo, me voy a manifestar en el tabernáculo, en el desierto. Y después Dios dijo, me voy a manifestar en el templo construido por Salomón. Dice Primera Reyes capítulo 9, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Es verdad que Dios está en todos lados, pero Dios se manifiesta de una manera especial en algunos lugares donde Él ha indicado. Y uno de esos lugares es cuando la iglesia está reunida. Leemos el Salmo 22:3, dice el salmista, pero tú eres santo, tú que habitas la alabanza de los cielos, no, la alabanza de Israel.
Y sabemos que Dios está en la alabanza de su iglesia. El Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el versículo 3 dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Sí, Dios decidió manifestarse en la congregación, como un lugar especial. Y lamentablemente hoy en día está pasando mucho que no se valora el estar congregados, el venir a las reuniones, y ponemos innumerables excusas a la hora de venir a la iglesia. Por eso es importante para nuestro desarrollo espiritual que nosotros estemos congregados, porque acá nos pensó Dios para crecimiento. Yo puedo llegar a un nivel de espiritualidad en mi casa, con mi devocional, en mi estudio, pero nunca voy a llegar al nivel de espiritualidad que Dios quiere si no me congrego, porque necesito de mis hermanos. Quienes piensan que pueden prescindir de la iglesia pronto se enfrían. Sabemos que congregarnos, todas las reuniones, no significa que ya soy espiritual y que tengo la guerra ganada. Ha pasado muchas veces que estamos en todas las reuniones, pero nuestro corazón está recontra lejos, está más frío. Pero el no congregarnos hace que muestre que realmente hay algo que anda mal en nosotros. Porque lo normal para el Hijo de Dios es estar acá, es estar congregado con la iglesia. Algunos no quieren venir a las reuniones, a todas las reuniones, porque piensan que es algo religioso. ¿Les ha pasado pensar así? Inconscientemente muchas veces pensamos que si venimos a todas las reuniones, no, ya me convertí en un religioso. Y necesitamos estar acá. Algunos piensan que es algo impuesto por los ancianos o que es una práctica pasada de moda. Yo le contaba a la flaca que antes de la pandemia, todos llegábamos antes de las 7 y transpirábamos y no llegábamos ahí si estábamos llegando sobre la hora. Después de la pandemia no sé qué pasó, llegan 7:15, 7:30. ¿Les dicen algo? ¿Qué pasa en la iglesia también? Que llegamos a la hora que queremos. Sabemos que siempre hay algunos temas que tenemos que resolver, pero tenemos que ser puntuales y tenemos que venir a las reuniones. Algunos piensan que pueden estar espiritualmente bien sin congregarse. Les es lo mismo quedarse en su casa mirando un buen sermón de un hermano que la tiene clara y eso listo, alcanza. O puede reemplazar la reunión de la iglesia con eso. Y eso no es lo que pensó Dios para su iglesia. Algunos piensan de esa manera y no se comprometen con la iglesia, con la asistencia, con el venir. Algunos simplemente se comprometen con venir, pero está todo ordenado, vienen, se escuchan y se van, sin comprometerse con el momento que la iglesia tiene para compartir unos con otros. Seamos honestos, en la semana, ¿con quiénes nos juntamos? Con algunos, nos juntamos con la familia, con amigos, con el que me cae bien. ¿Y el resto? ¿No sirve para nada? Nos quedamos con los que nos caen bien, pero Dios también puso en la iglesia aquellos que son difíciles de aguantar como yo, aquellos que te hacen practicar la paz, el amor, la paciencia. Necesitamos de todos. Por eso es importante que le demos valor cuando la iglesia se reúna y que estemos en este lugar. Al congregarme, mis hermanos me ayudan a fortalecer mi vida espiritual, mi obediencia, me anima,
me confronta cuando no estoy haciendo las cosas bien. Por eso es necesario juntarme. Dios nos puso en esta iglesia para que corramos juntos esta carrera. Difícil carrera, pero todos necesitamos unos de otros. Pablo en Gálatas 5 dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y hay que tener en cuenta que esto lo dice después de hablar del fruto del Espíritu. ¿Sí? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y Pablo luego dice eso: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Pablo asume que cada uno tiene su carga. Cada uno tiene sus problemas, sus tiempos, sus dificultades. Pero el fruto del Espíritu se hace acá, congregados. Por eso nos anima, dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Nos necesitamos para animarnos, para alentarnos, para sobrellevar una carga pesada. Esa es la intención de que donde Dios empieza a formarnos realmente. No con los que me llevo bien, principalmente cuando hay hermanos que me cuesta llevar. Y seamos sinceros, no nos vemos a todos en la semana como para faltar a alguna reunión y decir: no necesito de la reunión, ya estoy con todos. No, cada uno tiene sus propios líos organizacionales. Cada uno tiene su organización diaria, su trabajo, sus tiempos. Tenemos que darle prioridad al estar juntos. ¿Cuál es el texto que más se menciona a la hora de congregarse? Lo saben de memoria, ¿eh? Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y le dicen a una iglesia que estaba siendo perseguida, a una iglesia que lo estaban matando, y sin embargo el escritor de los Hebreos les dice: no dejen de congregarse, pero me van a matar. Y pone por encima el congregarse de las circunstancias. Muchas veces le decimos, pensaba en esto: al trabajo nos faltamos, al trabajo no llegamos puntuales, porque tenemos miedo del jefe que nos eche. Y a Dios, que es soberano, que es dueño de todo, que es el Rey de Reyes, a veces le decimos: vos me entendés. Lo veo algo así, como una falta de respeto a Dios. Sí, vos entendés. Y el Señor muchas veces no ve el mismo esfuerzo que nosotros ponemos en nuestro trabajo en venir a las reuniones. No quiero que nadie se ofenda, sino que cada uno pueda reflexionar en cómo es su compromiso con la congregación. Venimos para servirnos, nos congregamos para bendecirnos. Estoy acá para que no me digan después: che, ¿por qué no viniste? O realmente estoy acá porque entiendo que es necesario que esté acá, porque Dios me quiere bendecir en este lugar. Así es como lo pensó Dios para nosotros. ¿Es importante los dones? Sí. Pero es importante que entendamos que es en la congregación donde empieza a surtir efecto los dones, ese crecimiento que Dios quiere formar en nosotros. Si alguno piensa distinto,
Me acordaba de esa cita de 2 Corintios capítulo 10, donde Pablo dice que llevemos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No con nosotros, sino con Dios. Yo le puedo poner muchas excusas a Dios, pero si soy sincero, me voy a dar cuenta que hay cosas que tengo que corregir. ¿Sí? Nada más, que el Señor les bendiga. Marce.